Nos encontramos con los conceptos de ordenar y buscar todos los días, a menudo sin siquiera darnos cuenta. Estas acciones son tan comunes que se han convertido en una segunda naturaleza para nosotros. Piensa en un ejemplo sencillo: buscar una palabra en un diccionario. El diccionario en sí está ordenado alfabéticamente, lo que nos permite encontrar rápidamente la palabra que necesitamos. Sin este orden, la búsqueda sería caótica y mucho más lenta. Este simple acto de búsqueda se basa en el orden preestablecido del diccionario. La estructura alfabética es una herramienta poderosa que facilita nuestra vida diaria. Del mismo modo, imagina organizar una baraja de cartas por palo y número. Este proceso no solo nos ayuda a encontrar cartas específicas, sino que también nos permite ver patrones y relaciones entre las cartas. Este proceso de clasificación nos ayuda a encontrar fácilmente cartas específicas y a comprender la organización general de la baraja. La claridad que obtenemos de este orden es invaluable. Ordenar y buscar van mucho más allá de estos ejemplos cotidianos. Estas acciones son fundamentales en muchos aspectos de nuestra vida moderna. En el ámbito de la informática, estas operaciones son pilares fundamentales para innumerables algoritmos y aplicaciones. Sin ellas, la tecnología que usamos a diario no funcionaría de manera eficiente. Desde la organización de grandes bases de datos hasta la alimentación de los motores de búsqueda, los métodos eficientes de clasificación y búsqueda son cruciales para gestionar y manipular los datos de forma eficaz. La capacidad de ordenar y buscar información rápidamente es lo que hace posible la era digital. Piensa en la gran cantidad de información que procesan los ordenadores cada segundo. Sin métodos eficientes de clasificación y búsqueda, sería imposible manejar tal volumen de datos. Desde las transacciones de compras en línea hasta las interacciones en las redes sociales, el gran volumen de datos requiere formas eficientes de organizar, recuperar y analizar esta información. Cada clic, cada interacción, depende de estos procesos. Aquí es donde entran en juego los algoritmos de clasificación y búsqueda, que constituyen la columna vertebral de muchas tareas computacionales que a menudo damos por sentadas. Estos algoritmos son el motor silencioso detrás de nuestras actividades digitales, ya sea para encontrar la cafetería más cercana en una aplicación de mapas o para recibir recomendaciones personalizadas en una plataforma de streaming. Los algoritmos de clasificación y búsqueda trabajan entre bastidores para ofrecer experiencias de usuario fluidas. Sin ellos, nuestras aplicaciones favoritas no serían tan útiles ni intuitivas. Comprender estos conceptos fundamentales es esencial para cualquiera que desee adentrarse en el fascinante mundo de la informática y el desarrollo de software. Conocer cómo funcionan estos procesos nos permite apreciar mejor la tecnología que usamos todos los días y nos prepara para innovar en el futuro. En el mundo de la informática, los datos son lo más importante. Los datos son la base sobre la cual se construyen todas las aplicaciones y sistemas que utilizamos a diario. Pero los datos en bruto, desorganizados, sirven de poco. Sin una estructura adecuada, los datos pueden ser difíciles de manejar y analizar, lo que limita su utilidad. Para extraer información significativa y realizar operaciones complejas, los datos necesitan estructura, y ahí es donde brillan los algoritmos de clasificación. Estos algoritmos nos permiten organizar los datos de manera que sean más fáciles de procesar y analizar. Al organizar los datos en un orden específico, desbloqueamos un mundo de posibilidades para un procesamiento y análisis eficientes. La clasificación de datos no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita la comprensión de los datos. Una de las razones principales por las que la clasificación es crucial en la informática es su impacto en la eficiencia de la búsqueda. Los datos ordenados permiten que los algoritmos de búsqueda funcionen de manera más rápida y precisa. Cuando los datos están ordenados, podemos emplear potentes algoritmos de búsqueda como la búsqueda binaria, que puede localizar elementos específicos mucho más rápido que la búsqueda en datos desordenados. La búsqueda binaria es especialmente eficiente en grandes conjuntos de datos. Esta diferencia de velocidad se hace cada vez más pronunciada a medida que el conjunto de datos crece, lo que pone de manifiesto la importancia de la clasificación para manejar cantidades masivas de información. En grandes bases de datos, la clasificación puede ser la diferencia entre una búsqueda rápida y una que toma mucho tiempo.
Más allá de la búsqueda, la clasificación desempeña un papel fundamental en tareas como la compresión de datos, el reconocimiento de patrones y la búsqueda de duplicados. Estas tareas son esenciales para la gestión eficiente de datos en diversas aplicaciones. Por ejemplo, los algoritmos de compresión suelen basarse en datos ordenados para identificar y eliminar redundancias, lo que permite reducir el tamaño de los archivos. La compresión de datos es crucial para el almacenamiento y la transmisión eficiente de información. Del mismo modo, la clasificación puede ayudar a descubrir patrones y relaciones ocultas dentro de los datos, lo que nos permite extraer información valiosa que sería difícil de discernir de otro modo. El reconocimiento de patrones es vital en campos como la inteligencia artificial y el análisis de datos. La importancia de la clasificación en la informática es innegable. Sin ella, muchas de las aplicaciones y sistemas que damos por sentados no serían posibles. Constituye la base de innumerables algoritmos y aplicaciones, permitiéndonos gestionar y manipular los datos de forma eficaz. La clasificación es una herramienta fundamental que subyace en muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día. Desde la optimización de las operaciones de búsqueda hasta la facilitación del análisis de datos, los algoritmos de clasificación son herramientas esenciales en el arsenal de cualquier programador o informático. Sin ellos, la informática moderna sería mucho menos eficiente y efectiva. El ordenamiento de burbuja suele ser el primer algoritmo de clasificación que se introduce a los programadores novatos debido a su simplicidad y naturaleza intuitiva. Es una excelente manera de familiarizarse con los conceptos básicos de la programación y la lógica detrás de los algoritmos de clasificación. Aunque no es el método de clasificación más eficiente, sirve como un excelente punto de partida para comprender los principios básicos de la clasificación. Su implementación es directa y fácil de seguir, lo que permite a los principiantes concentrarse en entender cómo funcionan los intercambios y las comparaciones. El algoritmo funciona iterando repetidamente a través de la lista de elementos a clasificar, comparando elementos adyacentes e intercambiándolos si están en el orden incorrecto. Este proceso de comparación e intercambio se repite varias veces, asegurando que los elementos más grandes burbujen hacia el final de la lista. Este proceso se repite hasta que no se necesitan más intercambios, lo que indica que la lista está ordenada. La simplicidad de este enfoque lo hace ideal para enseñar los fundamentos de los algoritmos de clasificación. Imagina que el elemento más grande de la lista va subiendo lentamente a su posición correcta al final con cada pasada. Es como si las burbujas en un vaso de agua subieran a la superficie. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Considera la lista desordenada 5, 1, 4, 2, 8. Este ejemplo nos ayudará a visualizar cómo funciona el algoritmo en la práctica. En la primera pasada, comparamos 5 y 1, intercambiándolos para obtener 1, 5, 4, 2, 8. Luego, comparamos 5 y 4, y los intercambiamos también. Continuamos comparando e intercambiando elementos adyacentes hasta llegar al final de la lista. Este proceso asegura que el elemento más grande se mueva a su posición correcta. Después de la primera pasada, el elemento más grande, 8, habrá llegado a su posición correcta. Ahora, repetimos el proceso para los elementos restantes. Repetimos este proceso para la parte restante no ordenada de la lista, moviendo gradualmente los elementos más pequeños hacia el principio y los más grandes hacia el final. Con cada iteración, la lista se vuelve más ordenada. Con cada pasada, la porción desordenada se reduce hasta que toda la lista está ordenada. Este enfoque paso a paso facilita la comprensión del proceso de clasificación. Aunque es sencillo de entender, el rendimiento del ordenamiento de burbuja se deteriora a medida que aumenta el número de elementos, lo que lo hace menos adecuado para grandes conjuntos de datos. Sin embargo, sigue siendo una herramienta valiosa para aprender los conceptos básicos de la clasificación y la programación. Imagina que ordenas una mano de cartas. Puedes empezar con una carta y luego ir añadiendo gradualmente las demás cartas en su posición correcta con respecto a las que ya tienes en la mano. Este enfoque intuitivo constituye la base del ordenamiento por inserción, otro algoritmo de ordenamiento fundamental.
El ordenamiento por inserción funciona iterando a través de la lista, tomando cada elemento e insertándolo en su posición correcta dentro de la porción ya ordenada de la lista. Empezamos con el segundo elemento, comparándolo con el primero. Si es más pequeño, los intercambiamos. Luego pasamos al tercer elemento, comparándolo con los dos primeros e insertándolo en su posición correcta. Este proceso continúa, comparando cada elemento e insertándolo en su lugar correspondiente dentro de la sublista ordenada a su izquierda. A medida que avanzamos por la lista, la porción ordenada crece y la porción desordenada se reduce hasta que toda la lista está ordenada. El punto fuerte del ordenamiento por inserción reside en su simplicidad y eficiencia para conjuntos de datos pequeños o listas casi ordenadas. Funciona bien cuando se trata de datos que se añaden de forma incremental, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones en las que los datos se actualizan constantemente. Sin embargo, al igual que el ordenamiento de burbuja, su rendimiento se degrada a medida que aumenta el tamaño del conjunto de datos, lo que lo hace menos eficiente para tareas de ordenamiento a gran escala.